que se necesita para canalizar, para desarrollar esquemas de captación y de distribución de recursos de red. Y aquí se resaltó un tema clave, y es que existe ya una decisión sobre financiamiento y de arreglos institucionales bajo el marco de Varsovia, que invita a los países a que designen su punto focal red, pero que también designen su entidad financiera formal, que va a ser aquella designada para canalizar los recursos provenientes de red de diferentes fuentes de financiamiento. En ese sentido, hay diferentes visiones dependiendo del marco legal de cada país. Hay algunos países que pueden considerar a estas decisiones como política pública ya, pero hay otros países que sí van a requerir de instrumentos legales como decretos o algún acuerdo ministerial que formalice esta decisión a nivel de la Convención para el nivel nacional. Esto como un tipo de normativa a nivel macro. Y a nivel micro, bueno, se decía que también va a depender del enfoque, ¿no? Como decíamos, no solamente, es complicado que se pueda hacer un pago por desempeño a ese nivel. Entonces, nuevamente, va a depender de los diferentes esquemas de redistribución del financiamiento, que pueden variar entre incentivos o apoyo a acceso a créditos o a mejoras tecnológicas, y eso va a depender mucho del arreglo institucional que se necesita. Y la cuarta pregunta estaba relacionada con los aspectos críticos que tienen que ser definidos para este tipo de marco legal. Entonces, de manera general, los temas claves que se identificaron son poder solventar o tener claridad sobre los derechos sobre los bosques y los servicios ambientales, que varían mucho de un país a otro. En algunos países, el dueño del bosque es el dueño del servicio ambiental. En algunos países el dueño del bosque no es el dueño del servicio ambiental, y en algunos países, dependiendo del servicio ambiental, si es fijación o si es almacenamiento, tienen un contexto legal diferente. Otro tema importante es la tenencia y el saneamiento de la tierra como un respaldo para este acceso a la distribución de beneficios. Nuevamente, los arreglos intra e interinstitucionales que permitan una distribución del financiamiento intersectorial, no solo en el sector forestal, es clave. Y bueno, eso fue lo que se discutió en el grupo. Muchas gracias, María del Carmen, por ese resumen y presentación. Le voy a dar la palabra a Patti para que nos relate los resultados del grupo de trabajo 2, que hablaba de los arreglos institucionales que necesitan un respaldo legal. Bueno, nuestro grupo abordó las 3 preguntas de manera general. Entonces no tenemos como respuestas específicas para cada pregunta, pero sí les puedo comentar un poco sobre las reflexiones que hicimos en torno a esas preguntas guía y algunas conclusiones que resultaron del análisis que hicimos a nivel de grupo. Inicialmente analizamos algunos casos, se nos expuso el caso de Paraguay, de Costa Rica, de Brasil, de Ecuador en temas institucionales. Y bueno, abordamos algunos temas, ¿no? Partiendo desde el nivel internacional, un poco los resultados de Varsovia, del marco para red de Varsovia, en donde de alguna manera se identifica la necesidad de que exista una entidad a nivel nacional que sea el punto focal para la convención en temas de red. Entonces, partiendo de eso, hicimos una diferenciación entre lo que se debe tratar a nivel internacional, o sea, el ámbito internacional de red y el ámbito nacional, y dentro del ámbito nacional diferenciar entre las instituciones o la institucionalidad que se necesita para la preparación o para el diseño de las estrategias, y por otro lado lo que se va a requerir para la operatividad de red a nivel nacional. Entonces, haciendo esas dos diferencias, tenemos por un lado que una vez que se haya definido el punto focal nacional, se debería coordinar y obtener información por las partes técnicas, en el sentido de que la persona que sea el punto focal o la entidad que sea el punto focal no puede estar aislada de los temas que a nivel técnico o que a nivel institucional se tratan respecto de red. De ahí, bueno, en cuanto a la institucionalidad como tal,
podríamos decir que ya existen normas, que ya existen competencias, que ya existen instituciones en todos los países y que es muy importante o es un reto que estos mandatos se apliquen y que en torno a red, que es un tema nuevo, se define específicamente cuáles son esas competencias o cuáles son esas actividades que le corresponde ejecutar a cada institución en función de sus competencias y de sus tareas ya previamente definidas en la normativa, ¿no es cierto? De alguna manera establecer un mecanismo mediante el cual se puedan asignar tareas específicas a las entidades, considerando el criterio de intersectorialidad de red, que haya una armonización y una coordinación entre las distintas instituciones, basándose en la competencia y en el mandato, las competencias de cada institución y en el mandato claro de la ejecutabilidad. Uno de los... Bueno, otra de los temas que se abordó es que existen ya mecanismos de planificación que están establecidos en las leyes y que en muchos de los países lo que se hace es tratar de buscar esa institucionalidad o esa forma de planificación en las leyes forestales o en las leyes que tienen que ver con los temas ambientales. Y no nos damos cuenta de que existen otras leyes en el país que son, no sé, las leyes que abordan los aspectos de planificación, en donde ya se establecen esos mecanismos de coordinación intersectorial y que es muy importante buscar en esas leyes y tratar de anclarse en esas instituciones que ya existen para evitar crear nuevas instituciones solamente para red. Otro de los temas importantes era pensar en la centralidad del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques dentro del proceso red, pues es un tema muy importante y muchos otros elementos dependen de los resultados que se obtengan de este sistema, ¿no es cierto? Entonces, es importante considerar que esto sea tal vez a nivel nacional o que sea algo central justo para evitar muchos problemas posteriores que pueden venir por esa falta de centralidad. Bueno, lo que está ahí es lo que les comentaba al inicio, que era la diferencia que hicimos entre el marco nacional y el marco internacional. Y bueno, uno de los problemas principales que encontramos dentro de nuestra discusión fue que es muy importante identificar quién lleva el liderazgo político de red, cuáles son las estructuras institucionales que tendrían que operativizar, cuáles son las normas e insumos técnicos que se requieren, tal vez son normas que ya existen, tal vez son normas que necesitan reforma, como lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, y básicamente que se establezcan las responsabilidades políticas precisas para la implementación de una política pública. Por ejemplo, la asignación específica de actividades de ejecutarse y cada institución en función de su marco de competencias, cuáles son las funciones o cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo, tomando en cuenta esa coordinación que siempre debe existir entre la institucionalidad que se hace cargo internamente de los temas de red, el punto focal en virtud de hacer y bueno, la coordinación que tiene que existir con ese punto focal en función de que se pueda hacer un reporte transparente a nivel internacional respecto a las acciones que se están tomando adentro. Y bueno, pensar un poco en la diferencia que hay entre la institucionalidad que se requiere para la formulación o para la preparación de las estrategias, que en muchos de los casos, por ejemplo, se generan instancias ad hoc, comités de consulta, comités de toma de decisiones, que solamente están para esa etapa de preparación, pero para la implementación tienen que haber estructuras más sólidas, considerando el criterio de intersectorialidad y de interinstitucionalidad que tiene que haber. Eso básicamente, también se habló de que red, es muy importante que red se inserte en las estructuras existentes, considerando que tiene que ser un abordaje intersectorial, pues tiene consecuencias diversas en varios sectores, las acciones tienen que tomarse a nivel intersectorial y tienen que haber los roles y las definiciones de cada institución definidos muy claramente, y si es que estas están en normas, es ideal. Básicamente eso fue lo que conversamos en el grupo. No sé si alguien quiera complementar, espero haber recogido todo lo que se trató. Gracias. Muchísimas gracias, Pati, y quiero agradecer a todas las relatoras por ese esfuerzo de presentarnos lo que discutieron en cada grupo.
y ustedes tuvieron un tiempo para discutir y conversar con sus colegas en cada uno de los grupos. Sin embargo, a mí me gustaría abrir el piso por 10 minutos únicamente para hacer preguntas, para que ustedes puedan hacer preguntas, ya sea a las reporteras de los grupos de trabajo o a los panelistas que tuvimos en la mañana. Y me gustaría invitarles a que esas preguntas sean sobre temas que no hayamos discutido todavía, que nos hayan presentado aquí, en honor al tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional o alguna reflexión. Vamos a dar 10 minutos del piso. Marco. Sí, mientras se animan los demás, una reflexión tal vez, y si alguien se anima a decir algo al respecto, está bien. Creo que hay un punto muy interesante entre los resultados de lo que salió del grupo 3 respecto del nivel de asignación de claridad en el marco jurídico sobre derechos ecosistémicos y lo que presentó el grupo 1, que tiene que ver con hasta qué nivel se pueden identificar mecanismos financieros que lleguen hasta el nivel local en cuanto a distribución de beneficios. El punto que tengo es más bien un punto de reflexión y discusión, porque en el grupo 3 es curioso que salió como una respuesta bastante clara que es necesario definir los derechos sobre el carbono, tanto a nivel local. Probablemente esta idea se basa en diferentes motivaciones y eso no lo discutimos muy ampliamente en el grupo, obviamente, pero está claro que por lo menos hay dos motivaciones. Una puede ser el saber quiénes son los actores con quienes se tiene que trabajar, pero la otra puede ser justamente la relación que hay con la distribución de esquema de beneficios. ¿En dónde está el punto acá? Está en que, como presentó el Grupo 1, hay una clara relación y dependencia de cómo se define, cómo se distribuyen los recursos en el país que vienen por red, y eso, como se explicó en el Grupo 1, tiene mucho que ver con cuál es la escala de implementación o el enfoque de implementación del mecanismo. Entonces, es interesante notar que, por ejemplo, en la reflexión en este Grupo 1 indicaba que puede haber posiblemente, no en todos los casos, no de forma tácita, una distribución de beneficios a nivel local y que probablemente no va a estar relacionada de forma muy clara a un desempeño por reducción de emisiones, sino va a responder más bien a una dinámica local de una medida que se dé para que se puedan hacer esta distribución a nivel local. Entonces, la pregunta queda ahí, ¿hay una relación o no con la asignación de derechos de carbono a ese nivel? Aparentemente una respuesta inicial podría ser que no hay una relación al menos para esa parte, pero es un punto que lo pongo para reflexión y no sé si alguien se anima a responder. Esa es una candente proposición. Vamos a ver si hay reacciones. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario. Ok, tengo acá, por favor, Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por traer la pregunta a la audiencia. Por favor, el micrófono no se escucha. Es definitivamente un reto para todos nuestros países, incluso para aquellos que ya tenemos alguna experiencia en el manejo de mecanismos financieros. Pero si queremos evitar justamente que después se generen problemas adicionales, tenemos que clarificar hasta donde sea posible el tema de la propiedad del carbono. ¿Por qué? Porque eso implica no solamente temas relacionados con el mecanismo de distribución de beneficios directos, digamos, de carbono, sino también indirectos, pero tiene que ver con otro tema que es clave también, y es cómo se va a abordar desde la perspectiva nacional el tema de la posible comercialización de créditos para mercados internos, para mercados internacionales, cómo se va a manejar todo eso, cómo se va a distribuir la plata, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que también ahí es importante hacer una diferenciación sobre los mecanismos de distribución de beneficios en las fases de diseño y de pilotaje y en la fase de final, digamos, de acciones basadas en resultados. Porque recordemos que las inversiones que el gobierno va a tener que hacer no solamente es para reconocer los beneficios por carbono a quienes los están generando, sino también para robustecer las acciones de política, para ir a darle mantenimiento a todo el tinglado institucional y técnico que se requiere, como el sistema de monitoreo, el sistema de salvaguardas, etcétera,
sino también para eventualmente robustecer la asignación de recursos a la política pública que va orientada a atacar las causas de la deforestación. Entonces, todavía, por lo menos es el caso que nosotros pensamos en Costa Rica, nosotros no estamos en condiciones de decir en detalle cuál es el marco jurídico que hay que desarrollar para el mecanismo